Vivimos en un mundo que valora el ruido, donde quien más habla, más parece saber, donde el volumen reemplazó a la verdad. Opiniones, juicios, reacciones inmediatas, todo se dice, todo se publica, todo se grita. Y sin embargo, si te detienes un momento, si tan solo haces silencio, sentirás algo que este mundo no dice. Que la verdadera sabiduría nunca necesita levantar la voz. Porque la verdad no necesita imponerse. Solo necesita ser escuchada. En los monasterios zen, los maestros más sabios no hablan durante horas. A veces, durante días. Y cuando por fin dicen algo, es tan breve, tan sereno, que corta el aire como una espada de claridad. ¿Y sabes por qué? Porque han aprendido que el silencio no es vacío. El silencio es presencia. El silencio es fuerza sin violencia. Es profundidad sin palabras. Es la voz del alma cuando la mente se calla. En un mundo que grita, guardar silencio es un acto de poder. Y no un poder que oprime, sino un poder que transforma. No es el silencio del miedo, ni del sometimiento, ni del aislamiento. Es un silencio que observa, que comprende, que no necesita defenderse ni explicar nada. Es el silencio que nace cuando has comprendido que la calma tiene más impacto que la rabia. Que el sabio no alza la voz, porque ya ha escuchado todo lo que necesitaba. Este video no es una lección. Es una pausa. Un espacio para recordar que lo esencial no siempre se dice. A veces, simplemente se respira. Te invito a quedarte hasta el final. Porque si estás buscando paz, dirección, o una manera distinta de estar en el mundo, lo que sigue puede no darte respuestas, pero sí algo mucho más valioso. Un regreso a ti mismo, a través del sonido más olvidado. El silencio. Enseñanza 1. El silencio no es vacío, es presencia. Nos han hecho creer que el silencio es un espacio muerto, que donde no hay palabras, no hay nada, que cuando la conversación cesa, solo queda un hueco incómodo que debe llenarse cuanto antes. Vivimos en un mundo que le teme al silencio como si fuera una amenaza, como si la quietud nos arrancara la identidad y nos dejara expuestos, desnudos, vulnerables. Pero esa creencia no es verdad. Solo es ruido mental. El silencio no es la ausencia de sonido. Es la presencia de todo lo que habíamos dejado de escuchar. Cuando por fin se hace el silencio, lo primero que aparece no es paz. Es incomodidad. La mente empieza a correr, a agitarse, como si no supiera funcionar sin distracción. Y es ahí donde descubrimos su poder. Porque el silencio no anestesia, revela, no esconde, ilumina, no apaga, enciende lo que antes estaba oculto. En esa pausa, en ese espacio donde no hay palabras, ni notificaciones, ni explicaciones, comienzas a sentirte. Y no con la mente, sino con el cuerpo, con el corazón, con esa parte de ti que casi nunca tiene permiso para hablar. El silencio es la entrada a tu hogar interior. A esa morada tranquila que habita en lo más profundo de tu ser y que siempre ha estado ahí, esperando que vuelvas. No hay nada más elocuente que una presencia silenciosa. Un árbol no necesita hablar para expresar su fortaleza. Un lago no necesita pronunciarse para reflejar el cielo. Así también es el ser humano cuando ha comprendido la fuerza del silencio. No interrumpe, no impresiona, no compite, simplemente está. Y ese estar es tan completo que todo a su alrededor se serena. Los sabios no temen al silencio porque han aprendido a escucharlo. Porque han comprendido que en ese espacio sin palabras se encuentra la verdad más pura. Una verdad que no puede ser explicada, solo vivida. El ruido habla de lo que creemos ser. El silencio nos muestra lo que somos cuando ya no intentamos demostrar nada. Estar en silencio no significa estar ausente. Al contrario, significa estar completamente presente. Tan presente que ya no necesitas intervenir en todo. Tan presente que puedes ver sin juzgar, sentir sin narrar, vivir sin apurar. En el silencio profundo, no hay ansiedad, porque el tiempo deja de tener urgencia. Solo existe el ahora, y ese ahora basta. Y entonces algo sucede, te das cuenta de que no estás solo. Descubres que el silencio no es un lugar vacío, sino habitado. Que no eres tú frente al mundo, sino tú dentro del mundo, respirando al mismo ritmo. Y eso, aunque no tenga sonido, tiene un peso. Una densidad sagrada. Una plenitud invisible. En tiempos donde todo se grita y se opina, elegir el silencio es una forma de sabiduría. Pero no un silencio impuesto, ni forzado, ni incómodo. Es un silencio elegido. Voluntario. Nacido de la claridad interna de que ya no necesitas hablar todo el tiempo para estar en paz. Ya no necesitas llenar el aire para sentirte real. Ya no necesitas demostrar nada.
Quédate con esta imagen, el silencio no es un cuarto oscuro. Es una habitación llena de luz, solo que con las ventanas cerradas. Cuando te atreves a abrirlas, no hay vacío. Hay claridad. Hay aire nuevo. Hay una sensación profunda de regreso. Regreso a lo esencial. A ti. Enseñanza 2. El sabio no reacciona, responde desde la calma. En el momento en que algo nos incomoda, nuestra reacción suele ser inmediata. Como si estuviéramos programados para defendernos, para responder sin pensar, para levantar un muro antes siquiera de saber si hay una amenaza real. El ego es rápido. Vive a la defensiva. Y cuando el ego toma el control, lo que brota de nosotros no es sabiduría, es impulso. Pero hay una diferencia enorme entre reaccionar y responder. Reaccionar es automático, es instintivo, es mecánico. Responder, en cambio, es consciente. Es pausado. Es libre. La reacción pertenece al mundo del miedo, la respuesta, al mundo de la comprensión. El sabio no reacciona porque ya no se siente atacado por todo. Ha dejado de vivir como si el mundo estuviera en su contra. Ha cultivado una calma interna tan profunda, que ningún comentario lo arrastra, ningún juicio lo altera, ninguna provocación lo saca de su centro. Y no porque sea indiferente, sino porque ha entendido que el poder no está en controlar lo que pasa fuera, sino en decidir cómo quiere actuar desde dentro. No es que no sienta. El sabio también tiene emociones, también experimenta incomodidad, enojo, tristeza. Pero ha aprendido a observarlas sin dejarse arrastrar por ellas. Como un río que fluye bajo la superficie, sus emociones se mueven, pero él permanece anclado a la orilla del presente. Responder desde la calma no significa quedarse callado ante la injusticia. No es pasividad. Es fuerza dirigida. Es actuar sin rabia, hablar sin herir, corregir sin imponer. Es elegir el momento y las palabras adecuadas, sabiendo que la energía con la que haces algo es tan importante como el acto en sí. Piensa en esto, cuando alguien te lanza una piedra, tú puedes devolverla, o puedes sostenerla en la mano, observar su peso, y decidir construir con ella algo más valioso. La reacción lanza de vuelta. La respuesta transforma. Vivimos en una cultura donde ser rápido es sinónimo de ser fuerte. Pero en realidad, el que responde sin prisa tiene un poder más grande, el poder de elegir. El que se toma un segundo antes de hablar, un respiro antes de actuar, un silencio antes de juzgar, ese es el que verdaderamente está despierto. Cuando respondes desde la calma, te haces dueño de ti mismo. Ya no reaccionas porque te empujaron, sino porque tú elegiste moverte. Ya no hablas por impulso, sino por claridad. Y eso cambia todo. Porque en ese espacio entre estímulo y respuesta, en esa pequeña pausa, se encuentra la libertad. El sabio cultiva esa pausa. La protege como un templo. No porque tenga miedo al conflicto, sino porque sabe que las palabras no pueden recogerse una vez lanzadas. Que una acción nacida del caos solo traerá más caos. Que toda batalla evitada por sabiduría es una victoria interior. No tienes que vivir reaccionando. Puedes respirar, detenerte, mirar desde otro ángulo. Puedes elegir la respuesta más noble, más serena, más consciente. Esa es la revolución silenciosa. No levantar la voz, sino elevar tu nivel de conciencia. Y es en ese gesto sencillo, una pausa, una respiración, una mirada que no juzga, donde comienza la verdadera transformación. No afuera, sino adentro. Allí donde la calma no es una apariencia, sino tu estado natural. Enseñanza 3. El poder de la palabra nace del silencio. Vivimos en un tiempo donde las palabras se han vuelto abundantes y livianas. Todo se dice, todo se comenta, todo se nombra. Hablamos sin medida, sin intención, como si la palabra valiera por la cantidad y no por su profundidad. Pero cuando todo se dice, poco se escucha. Y cuando todo se nombra, lo sagrado se pierde. La palabra tiene poder, pero ese poder no viene del sonido que produce, sino del silencio que la antecede. Una palabra dicha sin silencio interior es solo ruido. Una repetición vacía. Pero una palabra nacida desde la calma, desde la presencia, desde la verdad, esa tiene el poder de tocar, de mover, de transformar. Porque no se dice por costumbre, ni por apuro, ni por ego. Se dice desde el alma. Los antiguos sabios hablaban poco. Y cuando lo hacían, sus palabras quedaban flotando en el aire, como piedras cayendo en un lago quieto. No porque fueran sabias por sí mismas, sino porque estaban cargadas de una energía distinta. Habían sido gestadas en el silencio. No en el afán de responder rápido, sino en la contemplación de lo que realmente necesitaba ser dicho. Una palabra puede sanar o puede herir. Puede despertar o puede adormecer.
Y lo que marca la diferencia no es su forma, sino su origen. Una palabra que nace de un corazón en silencio, de una mente clara y de una conciencia despierta, lleva consigo una vibración que va más allá del significado. Es una presencia. Por eso, no se trata solo de lo que decimos, sino de desde dónde lo decimos. El silencio nos ayuda a escuchar primero, a comprender antes de opinar, a sentir antes de explicar. Nos da tiempo, espacio, claridad. Y entonces, cuando por fin hablamos, nuestras palabras tienen raíz. No se las lleva el viento. Piensa en alguien que admires. Alguien cuya sola presencia ya impone respeto. Seguramente no es quien más grita, ni quien más interrumpe. Es quien sabe cuándo hablar, y cuándo no hacerlo. Su silencio no es vacío, es contención. Es sabiduría contenida. Es ese misterio que hace que, cuando finalmente abre la boca, todos quieran escuchar. Hablar menos no significa saber menos. A veces, es al revés. Quien no necesita explicarse todo el tiempo suele haber comprendido cosas que el hablador compulsivo aún está buscando. Porque el silencio no es una ausencia de conocimiento, sino una señal de madurez. En el silencio, la palabra se purifica. Se despoja de lo innecesario. Y cuando por fin surge, no es para llenar un espacio, sino para honrarlo. Es como el sonido de una campana en un templo, no interrumpe el silencio, lo completa. Si quieres que tus palabras tengan poder, primero aprende a callar. No por temor, no por sumisión, sino por reverencia. Porque lo que está dentro de ti merece ser escuchado con respeto. Y solo cuando tú mismo aprendas a escucharte en silencio, entonces sabrás qué decir. Recuerda esto, no es la cantidad de palabras lo que deja huella, sino su profundidad. Y la profundidad solo se alcanza cuando la palabra nace de un corazón en calma. Enseñanza 4. Cuando el ruido cesa, aparece la verdad. En lo cotidiano, confundimos saber con acumular. Nos llenamos de información, de opiniones, de teorías. Repetimos lo que escuchamos. Adoptamos ideas sin digerirlas. Y sin darnos cuenta, vamos formando una capa de ruido mental que lo cubre todo. Como si envolviéramos nuestra vida en voces ajenas, en pensamientos prestados, en creencias que nunca examinamos. Y lo más curioso es que, cuanto más nos llenamos de ese ruido, más lejos nos sentimos de nosotros mismos. El ruido no solo está afuera, en las noticias, en las redes, en las conversaciones sin alma. También vive dentro, disfrazado de preocupación constante, de juicios automáticos, de miedos que se repiten como un eco. Nos acostumbramos tanto a ese bullicio interno que ya no lo notamos. Y sin embargo, es esa bulla invisible la que nos impide ver con claridad. ¿Pero qué pasa cuando el ruido cesa? ¿Qué ocurre cuando dejas de correr mentalmente hacia el futuro o de huir del pasado? Lo que aparece no es un gran descubrimiento externo, sino una verdad que siempre estuvo ahí, esperando en silencio. Una verdad que no necesita explicación, porque se siente como un reconocimiento profundo. Como si, por fin, algo dentro de ti dijera, ahora sí estoy aquí. La verdad no grita, no compite, no necesita imponerse. Es como el sol detrás de las nubes, no deja de estar, aunque no lo veas. Y cuando el ruido se disuelve, esas nubes mentales se apartan. Entonces aparece esa luz suave, serena, firme. Una comprensión que no viene desde la lógica, sino desde el corazón. El silencio, cuando es sincero, no solo calma, revela. Revela lo que en realidad sientes, lo que de verdad necesitas, lo que realmente eres. No lo que crees que debería ser, ni lo que los demás esperan, ni lo que aprendiste a mostrar. Lo que eres sin adornos. Sin guión. Sin esfuerzo. Y aquí está la paradoja, buscamos la verdad afuera, en libros, en personas, en fórmulas. Pero la verdad nunca estuvo lejos. Solo que el ruido era tan fuerte que no la escuchábamos. No porque no hablara, sino porque su voz es tan suave que solo se percibe cuando todo lo demás se calla. Cuando la mente se aquieta, el alma se expresa. Y esa expresión no siempre llega como palabras. A veces es una sensación, una certeza muda, una lágrima sin explicación, una quietud que llena el pecho. En ese instante, ya no necesitas confirmar nada. Porque lo sabes. No con la cabeza, sino con todo tu ser. Silenciar el ruido no es desconectarte del mundo. Es conectarte más profundamente con él. Es mirar sin filtro. Escuchar sin anticipar. Sentir sin resistencias. Y entonces, lo que parecía confuso se vuelve simple. Lo que dolía, encuentra reposo. Lo que buscabas, se vuelve evidente. Porque la verdad no se aprende, se recuerda.
Y el silencio es la llave de esa memoria sagrada. Enseñanza 5. El silencio cura porque no juzga. Hay heridas que no necesitan palabras para sanar. Solo espacio. Solo presencia. Solo silencio. Porque a veces, lo más doloroso no es lo que ocurrió, sino lo que nos dijimos a nosotros mismos después. Nos juzgamos. Nos culpamos. Nos etiquetamos. Convertimos un error en una condena, una caída en un motivo para rechazarnos. Y ese juicio, constante y silencioso, es el que nos mantiene atrapados. El juicio es como una piedra en el zapato, pequeña, pero constante. Nos recuerda lo que hicimos mal. Nos obliga a justificarnos una y otra vez. Nos impide descansar. ¿Y de dónde viene ese juicio? Muchas veces no de otros, sino de nuestra propia voz interna, que aprendió a hablar como quienes alguna vez nos señalaron con dureza. Pero el silencio verdadero no juzga. No etiqueta. No exige que seas diferente. Te recibe como eres, en el estado en que llegas, con tus luces y tus sombras. Es como una montaña, permanece quieta mientras tú te agitas, pero nunca deja de sostenerte. No importa lo que pienses, lo que digas, lo que hayas hecho. El silencio no se aparta. Solo te abraza. En ese espacio donde todo juicio se detiene, ocurre algo milagroso. Puedes sentir sin defenderte. Puedes observar tu dolor sin necesidad de explicarlo. Puedes permitir que las emociones fluyan sin intentar corregirlas. Y entonces, como el agua que vuelve a ser clara cuando dejas de moverla, tú también comienzas a aclararte. El silencio no te dice qué hacer. No te da consejos. No impone respuestas. Pero en su profundidad, empiezas a escucharte con una honestidad que antes no era posible. Ya no desde el ego, ni desde la culpa, ni desde el miedo, sino desde el alma, que no juzga, solo reconoce. Y en ese reconocimiento, aparece la compasión. Compasión no es excusa. No es justificarte. Es comprender tu historia sin necesidad de golpearla. Es mirar tus errores con ternura, como quien observa a un niño que tropieza mientras aprende a caminar. El silencio permite ese tipo de mirada. Una mirada que no exige perfección, pero sí presencia. ¿Te has dado permiso de estar contigo sin opinar sobre ti? ¿Has podido simplemente acompañarte sin corregirte, sin compararte, sin querer ser otro? Si nunca lo has hecho, tal vez sea ahora. Porque ese es el terreno fértil donde comienza la verdadera curación. No con fórmulas, no con teorías, con atención, con pausa, con amabilidad. En un mundo que quiere soluciones rápidas, el silencio es el único que no te apura. Te espera, te observa. Y cuando estás listo, te muestra algo esencial, que la herida no necesita desaparecer para que haya paz, solo necesita ser vista sin juicio. Y cuando eso ocurre, cuando por fin puedes estar contigo en silencio, algo cambia. No afuera, sino dentro. La lucha se suaviza. La crítica se disuelve. El cuerpo respira diferente. Y tú, por un instante, te sientes en casa. Porque ahí, en el corazón del silencio, donde no hay condena ni exigencia, comienza la verdadera sanación. Enseñanza 6. El que aprende a callar, aprende a escuchar la vida. Hay algo sutil, casi invisible, que ocurre cuando decides no hablar. No por represión, ni por timidez, ni por cansancio, sino por conciencia, por respeto al momento, por deseo auténtico de estar presente. En ese instante en que eliges callar, algo cambia, el ruido baja, la mente se aquieta, y la vida, por fin, puede hablarte. La mayoría de las veces, no escuchamos. Solo esperamos nuestro turno para responder. Mientras alguien habla, ya estamos preparando nuestra opinión, nuestra réplica, nuestra historia. Incluso cuando estamos solos, seguimos llenando el silencio con pensamientos, con preocupaciones, con planes. Nos hemos vuelto expertos en hablar, pero torpes para escuchar. Y sin embargo, la vida siempre está hablando. Solo que no usa las palabras que esperamos. Habla con un atardecer lento, con el crujir de una hoja seca bajo los pies, con una mirada que no pide nada, con la brisa que atraviesa la ventana sin permiso. Pero si estás distraído en tu propio monólogo mental, todo eso pasa sin ser visto. Como si la existencia tocara suavemente tu puerta, y tú no la escucharas. Callar no es simplemente cerrar la boca. Es abrir un espacio. Es dejar de llenar el aire con nuestra voz para permitir que otra voz, más sutil, más sabia, nos alcance. Esa voz no viene de afuera. Tampoco viene del pensamiento. Viene de una profundidad que solo se revela cuando hay silencio suficiente para percibirla. Quien aprende a callar, no se pierde. Se encuentra. No desaparece. Se revela.
Porque en el silencio consciente, se afina la percepción. Los sentidos despiertan. El corazón se expande. Y entonces empiezas a notar cosas que antes te pasaban desapercibidas, la intención detrás de las palabras de alguien, el ritmo interno de tu respiración, la emoción detrás de un gesto. Escuchar la vida es un arte. Y como todo arte, necesita disciplina y sensibilidad. No se trata de hacer silencio una vez, sino de cultivar una actitud de escucha constante. Estar atento a lo que sucede dentro de ti y a tu alrededor, sin necesidad de interpretarlo todo, sin querer controlarlo, sin adornarlo. Solo estar ahí, como testigo amable. Y en esa escucha aparece algo que antes parecía lejano, la conexión. Porque al escuchar de verdad, comienzas a comprender. Y al comprender, dejas de juzgar. Y al dejar de juzgar, te vuelves más humano, más compasivo, más sabio. El sabio no habla mucho, no porque no tenga que decir, sino porque ha aprendido que lo esencial no siempre necesita ser dicho. Muchas veces, basta con escuchar, con mirar en silencio, con estar plenamente ahí, como un árbol que no da consejos, pero cuya sombra alivia sin palabras. Callar no es retirarse del mundo, es regresar a él desde otro lugar, desde la quietud, desde la claridad, desde una escucha profunda que transforma la relación que tienes contigo mismo, con los demás, y con la propia existencia. Porque al final, quien sabe callar es quien más profundamente oye lo que la vida intenta susurrarle. Enseñanza 7. El silencio es el idioma de lo eterno. Hay algo en el silencio que ninguna palabra puede contener. Algo tan vasto, tan antiguo, tan esencial, que se escapa de cualquier intento por definirlo. Porque el lenguaje, por más bello que sea, siempre recorta la experiencia. Nombra una parte, pero no el todo. Nos ayuda a comunicar, pero también limita. La palabra separa. El silencio une. Cuando entramos en contacto con lo sagrado, sea en la naturaleza, en la contemplación, en un momento de profundo asombro, lo primero que surge no es una explicación, sino silencio. Y no un silencio vacío, sino un silencio lleno. Lleno de presencia, de misterio, de algo que no se puede tocar pero se sabe real. En esos momentos, no hay nada que decir, porque ya todo está dicho sin necesidad de voz. Lo eterno no grita. No se impone. Se insinúa en lo simple, en lo humilde, en lo invisible. Y su forma de hablar no es con frases ni conceptos, sino con la quietud. Por eso, los sabios de todas las tradiciones han recurrido al silencio no como un recurso, sino como una morada. No como ausencia de sonido, sino como espacio sagrado donde lo finito se encuentra con lo infinito. En el ruido del mundo, todo parece urgente. Todo exige atención inmediata. Pero el alma no se guía por la prisa. El alma responde al ritmo del silencio. Y cuando aprendes a habitarlo, empiezas a reconocer lo eterno en lo cotidiano. En una taza de té, en la respiración, en la mirada de alguien que te escucha de verdad. Ya no necesitas escapar para encontrar lo trascendente. Descubres que lo eterno no está lejos, solo está callado. Hay verdades que solo pueden revelarse cuando se ha hecho suficiente espacio. Y ese espacio no se logra hablando más, sino hablando menos. No se llena de ideas, sino de presencia. No se busca afuera, sino que emerge cuando te aquietas. Y entonces, lo que antes parecía inalcanzable, se vuelve claro. Lo eterno no era algo a lo que llegar. Era algo que siempre estuvo ahí, esperando a que lo escucharas. El silencio, en su máxima expresión, no es solo una práctica. Es una forma de estar. Una manera de habitar el tiempo sin desesperación. Una actitud que no necesita pruebas, porque confía en lo invisible. Cuando comprendes esto, descubres que no estás separado de lo eterno. Eres parte de ello. Y el silencio es el puente que te lo recuerda. Por eso, los sabios no gritan. Porque han comprendido que aquello que realmente transforma no necesita estruendo. Que las verdades más profundas no se imponen, se revelan. Y se revelan, siempre, en el idioma del silencio. En este viaje que hemos compartido, no ha sido el ruido el que nos ha guiado, sino la pausa. No fueron las respuestas rápidas, ni los discursos ruidosos, ni los gritos del mundo los que nos ofrecieron claridad. Fue el silencio. Ese silencio que no pide nada, que no exige, que no se apura. Ese que no busca convencerte, sino devolverte a ti mismo. Ahora, tal vez puedas mirar el silencio con otros ojos. Ya no como un vacío incómodo, ni como una ausencia de palabras, sino como un maestro silencioso que ha estado siempre contigo. Un maestro que no impone, que no castiga, que no exige títulos ni rituales. Solo pide presencia. Escucha.
coraje para no llenar cada espacio, valentía para sentarte contigo mismo, y no huir. Porque en este mundo que vive apurado por opinar, el verdadero acto de rebeldía es aprender a callar, a observar, a comprender, no para ser indiferente, sino para ser más profundo, más consciente, más libre. Porque solo el que sabe callar, sabe también cuándo y cómo hablar con verdad. Quizás hoy, al terminar este video, no necesites correr a hacer nada. Tal vez lo mejor que puedas hacer sea simplemente cerrar los ojos y quedarte en silencio unos minutos. No para meditar, no para lograr algo, solo para habitarte, para escuchar lo que llevas dentro sin interrumpirlo, para reconocer esa quietud que te habita y que, aunque no lo notes, siempre ha estado esperando que regreses. Y si en esa quietud descubres algo, aunque sea pequeño, una sensación, un suspiro, una lágrima, una claridad, entonces ya habrá valido la pena. Gracias por llegar hasta aquí. Si este video resonó contigo, si alguna frase tocó algo dentro de ti, te invito a suscribirte. No por mí, no por el canal, sino como un gesto de compromiso contigo mismo, para seguir cultivando juntos este espacio de silencio, de sabiduría y de transformación. Y si conoces a alguien que necesita escuchar menos ruido y más verdad, comparte este mensaje. Tal vez, sin decir nada más, le estés regalando lo más valioso que existe, un instante de silencio que lo despierte. Hasta entonces, sigue caminando en silencio. Ahí es donde la vida susurra sus secretos.